Jesucristo es mejor que los profetas. También en el capítulo 2 vimos que Jesucristo es mejor que los ángeles. Y ahora vamos a ver que Jesucristo es mejor que aquel que trajo al pueblo de Israel el primer pacto, que es Moisés. Entonces Jesús es más grande que todos. El día de hoy vamos a ver los primeros 6 versículos del capítulo 3. Y estos primeros 6 versículos son la base para poder entender los versículos 7 en adelante. Entonces, para entender mejor los primeros 6 versículos del capítulo 3, es necesario retroceder un poquito. Por eso leímos aquí esta porción del capítulo 1 y también en unos segunditos vamos a retroceder para ver eh, parte del capítulo 2. Es importante retroceder un poquito porque debemos saber qué es lo que los judíos pensaban acerca de Moisés y por qué es tan importante probar que el Señor Jesús es mejor que Moisés. Es pregunta, ¿por qué es importante? La respuesta es porque los judíos estimaban mucho a Moisés. Moisés fue estimado por encima de cualquier otro judío que haya vivido, cualquiera, inclusive Daniel, David, Elías, quien fuera. Moisés para un judío, en la mente de un judío, es un personaje superior a cualquier judío. ¿Por qué? Porque él es el hombre que escuchó hablar directamente a Dios en persona. Moisés escuchó de la boca de Dios la palabra de Dios. Él fue un hombre que vio la gloria de Dios. En el libro del Éxodo, en el capítulo 33 y 34, más adelante lo vamos a, bueno, no se los platico. En capítulos 33 y 34 se nos narra cómo él vio la gloria de Dios, no en su plenitud, pero vio la gloria de Dios. Y la escritura nos dice que esa gloria le fue transferida a su rostro bajo esa montaña. La Biblia nos dice inclusive que él llegó a cubrir su rostro con un velo, ya que los israelitas tenían miedo de ver su rostro, porque tal era el resplandor de Moisés que decían, wow, qué cosa tan tremenda. Entonces, aun cuando en películas o de caricatura o de personajes se nos muestra a Moisés ahí, en realidad el pueblo de Israel, después de que Moisés baja de Sinaí, ya no muestra su rostro. Él siempre andaba cubierto con un velo. Ajá. Entonces, Israel fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto. Él era el hombre de Dios. Entonces, Moisés trajo la ley al pueblo de Israel, la ley dada por Dios. De tal manera que para un judío decir Moisés y decir la ley son casi lo mismo. Cuando se dice Moisés, para la mente de un judío es decir la ley. Por lo cual Pablo en su carta a los romanos dice, el judío se jacta de la ley. El judío se jacta de la ley. Continuamos un poquito repasando lo que vimos en Hebreos. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Los mandamientos y rituales, no solo mandamientos, sino rituales del Antiguo Testamento eran propiedad de los judíos. Y Moisés no solo había traído los 10 mandamientos a los judíos, sino también él fue el que establece todas las leyes por medio de las cuales los levitas hacen su trabajo para Dios. Todas las leyes y todos los mandamientos son traídos al pueblo de Israel a través de Moisés. Así, Moisés fue el gran legislador. Y es importante ver que semana tras semana, año tras año, los judíos venían
Sabemos que de una manera posteriormente desviada, pero venían siguiendo la ley. Algunos judíos inclusive creían que Moisés era superior a los ángeles. Algunos judíos, y todavía al día de hoy lo siguen creyendo. Es cierto que a los profetas Dios les habló en visiones, pero a Moisés Dios le habló en persona. Le habló a través de una zarza ardiente. Dios le habló a Moisés desde el cielo. Le habló en el monte Sinaí. Escribió Dios con su dedo en unas tablas los mandamientos y Moisés estaba viendo cómo Dios escribía. Imagina qué cosa tan tremenda, viendo la mano de Dios, el dedo de Dios escribiendo en unas tablas de piedra. Moisés entonces, para la mente del judío, está por encima de cualquier persona. Entonces, la historia de Moisés también fue algo notable. ¿Por qué? Porque Dios cuidó de Moisés desde que él era un bebé, de tal suerte que él no fue muerto cuando todos los de su generación fueron muertos, excepto Moisés. Entonces, en la vida de Moisés, desde su nacimiento hasta su muerte, hay milagro tras milagro tras milagro. El primer milagro fue que Moisés no se murió y todos los demás niños sí. Después él, aunque se va al desierto, fue en un cierto sentido milagroso que no lo mataran, porque él había matado a un egipcio y en realidad era conocido de que él no era egipcio. Ese fue un milagro y después, en el tiempo que saca el pueblo de Israel de Egipto, son nuevamente milagro tras milagro. Pero no solamente cuando los saca de Egipto, sino cuando están en el camino en el desierto, es nuevamente milagro tras milagro. Entonces, toda la administración de los sacerdotes, de los levitas, viene transferida al pueblo de Israel a través de Moshe, de Moisés. No hay nadie como Moshe para el judío. Y ahora el Espíritu Santo nos va a llevar, bueno, en la carta a los hebreos, va a llevar a los hebreos, pero a nosotros también, a mirar a Jesús, que es mucho más grande que Moisés. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés y toda la casa de Dios. Entonces, aquí el Espíritu Santo lleva al escritor de los Hebreos a decirle al pueblo judío, ¿tú crees que Moisés es grande? Pues ahora considera a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo lleva a escribir respecto de la supremacía y de la suficiencia de Cristo y nos presenta tres características por las cuales Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo es superior a Moisés en su oficio. Jesucristo es superior en su trabajo, en el trabajo que realiza. Y Jesucristo es superior en su persona. La persona de Jesucristo es superior a la persona de Moisés. Es superior en su oficio. Él es apóstol y sumo sacerdote. Una cosa que es importante recordar es que Moisés no era sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Aarón. Entonces Jesús es superior a Moisés, porque él tiene el oficio de Moisés y de Aarón juntos. Él es superior en su obra. ¿Por qué? Porque él es el constructor de la casa. Más adelante lo vamos a ver. Y él es superior en su persona porque él es hijo. También vamos a ver un poquito en esto. No vamos a desarrollar estas tres características. Sería fabuloso, pero el tiempo nos es limitado para ver estos 6 versículos. Y entonces, aunque me encantaría ver estos 6 versículos en 2 semanas, pues hoy le voy a hacer chiquis y lo vamos a ver solo en una. Entonces, empezamos en el versículo 1 y dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento
celestial. Consideremos al apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión o nuestra confesión de fe. A Jesús, considera a Jesús. Y entonces es importante que tú y yo consideremos a Jesús. La primera palabra con la que nos encontramos aquí, importante, tremenda, es por lo tanto, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esta palabra, esto nos lleva hacia atrás. Es importante que veamos qué es lo que el escritor dijo antes. ¿Qué es lo que acaba de decir? Acaba de decir que Jesucristo es superior a los ángeles. Acaba de decir que Él es autor de salvación, Él es capital de salvación. Acaba de decir que Él es el santificador, el que nos hace santos. Acaba de decir en versículos anteriores que Él nos llama hermanos. Él ha dicho en versículos anteriores que Cristo es superior y vencedor ante la muerte y ante Satanás. Él también dijo que a través de Jesús somos librados de la esclavitud. Y entonces, ya que ha dicho todas estas cosas, por eso este versículo, por lo tanto, ¿por qué? Por lo que les acabo de decir, que es lo que vimos en todas las predicaciones anteriores. Por lo tanto hay alguien en quien hay que pensar. Hay alguien en quien debemos considerar. Hay alguien en quien los hebreos tenían que considerar. Considera a Jesús. Considera a Jesús. Mira lo que dice esta parte de la Escritura. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús nos avergüenza de llamarlos hermanos. Qué cosa tan hermosa, ¿verdad? Eso es lo que vimos anteriormente y no vamos a verlo todo en detalle porque ya lo vimos antes. Por lo tanto, ¿por qué? Por lo que mencioné y por esto que estamos leyendo. Por lo tanto, piensa en Jesús. En la Escritura, en varias porciones, encontramos la palabra hermanos y debemos tener cuidado, porque no siempre, y eso lo dijimos en nuestra introducción a la carta a los Hebreos, no siempre cuando, esta epístola está escrita tanto a creyentes como a personas que están en el proceso de ser creyentes, como a no creyentes. Ahora, aquí se usa la palabra hermanos, ¿verdad? Hermanos. Pero también nosotros en el libro de los Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 13, cuando Pedro habla a la multitud, les dice, varones hermanos. Eso no quiere decir que a todas las personas que están en esa multitud son creyentes, no. Él está hablándoles a sus paisanos, ¿verdad? Ahí en el pueblito al que fuimos ayer, muchas personas, y yo sé que en muchos lugares así se saludan. Cuando van en la calle dicen, ¿cómo dicen? Parientes, te la sabes, ¿eh? Dice, ¿qué hubo, pariente? ¿Qué pasó, pariente? ¿Verdad? Así se saluda, pariente, pariente. Y en los pueblos muchos son parientes. Son verdaderamente, ahí en el pueblo medio Santo Tomás son López, ¿no? Por ejemplo, mi mamá es López López. Pero no necesariamente en el pueblo muchos se dicen parientes y en realidad son parientes, sino simplemente, como son del mismo pueblo, se dicen pariente, ¿verdad? Y en el barrio, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué tranza, carnal? Y ni siquiera son hermanos carnales, solamente se dicen carnal. ¿Qué pasó, carnal? Ahora sí ya es banda un poquito más refinada, dicen, ¿qué pasó, brother? ¿Qué pasó, brother? Ya es una bandita más refinada, ¿no?
La bandita menos refinada dice, ¿qué tranza, carnal? La bandita un poquito más refinada, ligeramente dice, ¿qué pasó, brother? Ahí en el rancho grande, allá donde vivía, dicen, ¿qué pasó, pariente? Pero bueno, aquí los hebreos dicen, varones hermanos, ¿verdad? Varones hermanos. Entonces, cuando nosotros encontramos en la Biblia la palabra hermanos, se puede referir o a israelitas o a creyentes en Cristo, ¿cierto? Entonces, hay pasajes en la carta a los hebreos a los cuales se refiere verdaderamente a los cristianos, a los creyentes. Y ahora ellos son santos. En esta porción está hablando, ahora sí, cuando dice hermanos, a hermanos en Cristo, a creyentes, a personas que ya son santas, que son santificadas. Y tú y yo somos santificados, ya somos santos. ¿Somos santos porque somos muy buenos? ¿Porque somos perfectos? No, somos santos porque Dios nos ha posicionado, nos ha puesto en el lugar de santos. ¿Por qué? Por el sacrificio, por el sacrificio. Es lo que dice aquí, mediante su sufrimiento, Él nos salvó, entonces Él nos santifica. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. ¿Quién es el origen? Dios. Dios Padre es el origen de todos. De todo y de todos. Continuamos aquí mismo en Hebreos 2. Por tanto, ya que yo soy de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para ayudar mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que con temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Tenemos aquí un tremendísimo apóstol, un sumo sacerdote poderoso, que es agradable, que es misericordioso, que es fiel, que es salvador, que es reconciliador, que es ayudador, ¿verdad? Eso lo encontramos aquí en esta parte y en la Biblia, por lo cual, como no hay nada que le falte, como Él es perfecto, como Él es completo, la palabra perfecto es casi sinónimo de la palabra completo. Jesucristo es completo, Jesucristo es perfecto, nada le hace falta. Por lo tanto, al hebreo, el escritor le está diciendo, tú no necesitas a nada ni a nadie más, despójate de todo lo demás, lo único que necesitas es al Señor Jesucristo. Entonces es un mensaje tremendo y poderoso, todo lo que necesitas es Jesucristo. O como lo dijo aquel cantante, ¿verdad? All you need is love, o sea, todo lo que necesitas es a Cristo. Eso es todo lo que necesitas. Y aunque tal vez en su mente no lo estaba diciendo en ese sentido, yo lo creo en ese sentido. Yo creo que todo lo que necesitas es amor. All you need is love. Todo lo que necesitas es el amor de Cristo. Dios es amor, entonces todo lo que necesitas es a Dios. Todo lo que necesitas es a Dios. Y aquí entonces está hablando directamente a judíos que con un ojo miran a Jesús, pero con el otro están viendo sus tradiciones. Están viendo atrás en el tiempo. Y entonces Él está diciendo, ey, no te hagas virolo, ¿no? O sea, los dos ojos en Cristo, no pongas un ojo para acá y el otro para allá. Y ahora, si yo pregunto, hermanos, ¿quién de aquí salió del judaísmo? ¿Quién era judío? ¿O de padres judíos? Pues no, ¿verdad? Entonces no podemos entender muchas veces el judaísmo, francamente. No podemos entender la mente del judío. Pero déjame decirte que en un cierto modo sí lo podemos entender. ¿Por qué? Porque déjame decirte que hay mucha relación, aunque no lo parezca, entre la religión tradicional de México y el judaísmo. ¿Qué es lo que pasaba con el judaísmo?
¿Y qué es lo que sigue pasando? ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo hebreo? Que además de adorar a Dios, adoraban otras cosas. Eso pasó muchas veces con el pueblo de Israel. Que habían muchas tradiciones, y las sigue habiendo. Pero hay muchas tradiciones que, déjame decirte, no tienen nada que ver con Dios y nada que ver con la Biblia. Pero en la religión tradicional pasa lo mismo. Ellos tienen muchas tradiciones que no tienen nada que ver con Dios y no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, aunque no lo parezca, hay cierta semejanza entre el judaísmo y la religión tradicional. ¿Por qué? Por sus tradiciones. Las tradiciones que no tienen que ver con Dios y que no tienen que ver con la Biblia. Y entonces de pronto nos encontramos nosotros con personas a las que les compartimos de Dios, pero les cuesta trabajo dejar sus tradiciones. Aquí venía un joven que en alguna ocasión me dijo, oiga, pastor, ¿puedo ir a la fiesta de San XXX? Y yo, pero oye, ¿cómo es posible? Si tú dices que eres cristiano y tu familia también, o sea, como que no entiendo por qué te quieres ir a esa reunión. Dice, es que en la fiesta de San XXX nos reunimos toda la familia. Y entonces es bien padre porque estoy con los primos. Digo, bueno, ¿y qué no te puedes reunir con los primos en otra ocasión? Pero déjenme decirles que eso mismo es lo que pasaba con los judíos. Por su tradición y por sus costumbres y por el compañerismo y por la pari y por todas esas cosas, de pronto les gustaba seguir asistiendo a sus reuniones. Había judíos en aquel momento, y todavía el día de hoy, que por un lado creían en Jesús, pero seguían asistiendo a las mismas enseñanzas. A la sinagoga, por ejemplo. Entonces, oye, pero tú ya creíste en Cristo, ¿qué estás haciendo en la sinagoga? ¿Saben qué estaban haciendo? Buscando compañerismo, buscando identidad. Entonces, es muy difícil aún el día de hoy hacer una ruptura, romper, decir, bueno, eso ya, bye. Romper con eso a muchos les cuesta trabajo. Y también aún en el cristianismo, desafortunadamente, hay cierta atracción a creer que se trata de nuestras obras, que se trata de nuestras trampas religiosas. A veces creemos que Dios espera algo más que nuestra fe, que espera algo más que nuestro amor. Como lo dice Pablo a los Gálatas, que los dice, oh Gálatas, ¿por qué son tan torpes? ¿Acaso recibieron el Espíritu por sus obras? A veces en el cristiano pasa lo mismo. Empieza por la fe y después quiere terminar por las obras. No solamente pasaba con los judíos, llega a pasar a veces con el cristiano. Se atrapa en tradiciones, en reglas, en costumbres. Y de pronto tenemos a cristianos que se sienten judíos. De pronto tenemos a cristianos que si la falda larga, que 2 centímetros más larga, que 5 centímetros más larga, que 20 centímetros más larga, que si el velo, que si etcétera. Chispas. Y muchas veces a muchas personas se les olvida y no entienden la gracia sublime que nos salvó. Se nos olvida que todo es por gracia, que soy salvado por gracia, que sirvo a Dios por gracia, ahí en China, ¿verdad? Se nos olvida. Se nos olvida, a veces, aún siendo cristianos, desafortunadamente nos aferramos a un cierto legalismo artificial. Nos lo creamos. En vez de llevar una vida controlada por Dios, controlada por Cristo y llenos de su Santísimo Espíritu. Por eso era preciso que todos se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Ahora, cuando recibiste a Cristo, fuiste hecho santo.
Porque con una sola ofrenda, Él perfeccionó a los santificados. Tus pecados e iniquidades no las recordará más. Ahora, donde hay remisión de pecados, donde hay pago de pecados, ya no hace falta hacer ninguna ofrenda por el pecado. Pero muchas veces pensamos, creemos que con nuestras obras aquí en la iglesia, ya, no, o sea, ya no necesitas eso. Ya no necesitamos eso, ya somos santos, ya somos puros. Ahora eso no quiere decir que echemos la flojera. Más adelante también la misma carta a los Hebreos habla de eso. Pero eso no es lo que te salva. Todos los cristianos somos santos ya, porque Dios nos pone en una posición de santidad. Él nos llama a ser participantes, perdón por la redundancia, Él nos invita a ser participantes de un llamamiento celestial. Ahora sabemos que somos cristianos y tenemos un llamamiento celestial. Estamos llamados a ir al cielo. Si nosotros ponemos atención cuando leemos la carta a los Hebreos, nos vamos a dar cuenta que todo para nosotros es celestial, ya no terrenal. Vamos a ir avanzando en la epístola y nos vamos a dar cuenta que habla de celestial, 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 celestial. El llamamiento es celestial, el hogar es celestial y etcétera. Y ya no digo más porque se va a hablar de eso más adelante. Estamos y debemos vivir en lo celestial, como nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Entonces, mira lo que dice Pablo ahí en la carta a los Efesios. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Toda bendición espiritual en la tierra, no allá, en las regiones celestiales. Es de lo que les venía yo diciendo. A veces el cristiano como que se le va la hebra. Toda bendición no es aquí. Aquí tenemos algunas. Allá tenemos todas. Allá tenemos todas. En el cielo tenemos toda bendición. Fíjate. Si te diste cuenta, dice toda. Aquí tenemos algunas poquillas. Aquí tenemos una probadita. Allá tenemos toda bendición espiritual. Toda bendición. Aquí somos de pasada, aquí somos extraños, aquí somos peregrinos, pero allá es nuestra casa, allá está nuestra habitación. El cristiano tiene los pies colgados en el mundo, pero no somos de aquí, somos extraterrestres, ¿verdad? No somos de aquí. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Mi reino no es de este mundo. Y nosotros somos invitados, llamamiento celestial, somos llamados a estar allá. El reino de Dios no es de este mundo y nosotros tampoco somos de este mundo. Entonces, es importante y es un punto poderoso. Y una pregunta, ¿por qué no abandonas las cosas terrenales? ¿Por qué no sueltas las cosas terrenales? ¿Por qué te aferras tanto a las cosas terrenales? Es más, si nosotros queremos adorar, alabar verdaderamente a Cristo de la manera correcta, ¿qué es lo que dijo Jesús? He aquí, la hora ves y ahora viene, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Señor como en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Nosotros, para adorar a Dios Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad. Entonces, en el cristianismo no hay lugar ni debe haber lugar para los rituales, sino para una adoración en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros somos participantes de un llamamiento celestial y no nos tenemos que aferrar a este mundo. Un ejemplo que me gusta es el del bebé que está en el vientre de la madre. En el vientre de la madre, un bebé no necesita pantalla de LED de 60 pulgadas, ni necesita cuna. No necesita eso. No necesita sala, no necesita comedor. ¿Por qué? Porque ahí no va a vivir, ahí nada más está de paso. Su vida ya es aquí cuando sale del vientre. Entonces, en un cierto sentido, nosotros aquí estamos en el vientre y se nos están formando los ojos. ¿Para qué? Para ver a Dios allá. Se nos están formando los oídos para escuchar a Dios allá. Se nos están formando las manos para servir a Dios allá. Aquí apenas estamos en formación. Pero ¿sabes qué? Aún un bebé necesita, para desarrollarse correctamente, ¿sabes qué necesita? Dos cosas: cuidado y alimentación. Nosotros como cristianos, y para poder ser completamente formados, necesitamos cuidado y alimentación. Es el trabajo del pastoreo y también el tuyo. El pastor está para cuidarte y para alimentarte. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Alimenta, cuida, alimenta. Ese es nuestro trabajo. Y es un trabajo hermoso. ¿Para qué? Para que estos bebés nazcan a la vida eterna. Porque nuestra vida, nuestra existencia es celestial, no terrenal. Seguimos aquí en Hebreos 3, 1 a 2. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Y aquí les dice a estas personas: consideren a Jesús. Y la palabra consideren es tremenda y es poderosa aquí y siempre. La palabra no significa darle un vistazo. No. La palabra significa ponerse a mirar atentamente, detenidamente, concienzudamente, con cuidado, profundamente. Tú puedes decir: oye, ¿para qué está diciendo esto a los cristianos? Mira, nadie necesita más a Jesús que Martín. Nadie necesita más a Jesús que Arturo, que Leti, que cada uno. Cada uno de nosotros necesita. ¿Por qué? Porque yo estoy muy lejos de descubrir y de conocer toda la gloria y toda la belleza de Jesucristo, todo lo que es Jesucristo. Entonces, aquí el escritor no dice: échenle un vistazo, vean de reojo. No, dice: consideren a Jesús. Pongan mucha atención, mucha conciencia, con tranquilidad. El escritor le dice: miren a Jesús y síganlo viendo, y síganlo viendo, y síganlo viendo. No te distraigas, no te distraigas. De pronto a veces nos pasa, me recordé de algo y de alguien, que a veces se les está hablando de Dios, o están escuchando de Dios, ¿sí? ¿Qué pasa? Y luego, ¿qué? ¿Mande? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué?
Entonces muchas veces nos distraemos con rituales, nos distraemos con tradiciones, nos distraemos con persecuciones, nos distraemos con problemas, pero lo único que necesitamos es considerar a Jesús. Ahora, muchas personas, y es curioso porque de pronto muchas personas ven Pablo, 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 y a veces hasta se les pierde Cristo, ¿no? Pero bueno, cuando en muchas ocasiones se habla de un gran cristiano, ¿a quién se pone de ejemplo? A Pablo, a Pablo. Pero mira lo que dice Pablo. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, mira, nuestro hogar está en el cielo. Nuestra vida está en el cielo. Por eso es que Pablo dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual. Lo acabamos de leer. Y entonces, vemos cómo debemos tener eso en cuenta. Y Pablo dice, sigo avanzando. Sigo avanzando. Sigo avanzando, ¿para qué? Para conocerlo. Para conocerlo. Para poder conocerlo. Y entonces tú dices, o te preguntas, Pablo, para poder conocerlo, como que eso suena raro, ¿no? Suena raro. Aquí creo que debo tener un pasaje. Vamos a Filipenses, no lo puse aquí, nada más lo mencioné, pero ayúdenme a leer del 8 al 10, por favor. Filipenses 3, del 8 al 10. Y quiero que pongas atención, porque te lo mencioné, pero no lo puse ahí. Pero busca en tu Biblia y pay attention, please, como diría la teacher. Y a decir verdad, incluso estimo todo como perdido por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor. Por su mismo amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar de Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. Si te diste cuenta, en este pasaje, dos veces dice para conocerlo, para tener el conocimiento. Entonces, a lo mejor te puede parecer como sorprendente, oye, caray, hay que evangelizar a Pablo, ¿no? Porque dice que quiere conocer a Cristo. Pablo, tú lo conoces. ¿Qué no hasta predicas de él? Sí, pero él dice, todo lo tomo como basura, como inservible, como que no sirve. Todo lo que sé es nada y me esfuerzo. ¿Por qué? Por conocer a Cristo. ¿A qué se refiere? A conocerlo profundamente, a conocerlo ampliamente, no por encimita. Entonces, un buen cristiano se tiene que esforzar en conocer a Cristo Jesús. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando vienen los problemas, eso inclusive a veces te distrae del conocimiento de Cristo, ¿sabes? El mismo Señor, a lo mejor te recuerdas de esta parábola, dice, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó en espinos
y los espinos crecieron y ahogaron a la semilla. Más adelante los discípulos les dicen, Señor, explícanos esa parábola. Si te diste cuenta, nada más mencioné una de tres. Y el Señor dice, es que algunos reciben la palabra, pero posteriormente las preocupaciones de la vida, las dificultades, ahogan la palabra, ahogan el conocimiento. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, muchas veces las personas, ¿qué es lo que hacen? Se alejan de Dios, se separan de Dios, se enfrían. Por eso, si se recuerdan, la semana pasada se nos decía, ten cuidado, no sea que te desvíes. Una de las razones de las desviaciones de muchas personas, y me ha tocado ver algunas, son las preocupaciones. Que si ya se enfermó, que si ya tuvo un problema, que si ya tuvo un accidente, que si ya perdió algo o a alguien, y eso hace que la persona se desvíe. Y cuando se desvía, se pierde. Por eso aquí, ¿qué es lo que dice Pablo? Sigo avanzando hacia la meta. Sigo avanzando hacia la meta. Y sabes, la razón de la que muchos cristianos están débiles y preocupados es porque no conocen las profundidades de las riquezas de Cristo. Ellos no saben o no han puesto atención que el Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí. La palabra aprendan de mí no tiene que ver con una cuestión intelectual. No es sepan de mí, no es lo mismo. Aprendan de mí quiere decir hagan lo que yo estoy haciendo. Aprendan cómo yo hago las cosas para que ustedes también las hagan. Por eso es que Jesucristo tenía que discípulos, aprendices, personas que estaban aprendiendo de Jesús, que hablaban como Jesús. Es más, ¿te recuerdas cuando Pedro se aparece ahí en el patio del sumo sacerdote? ¿Qué es lo que dicen? ¡Ey! Este es uno de sus discípulos porque habla como él. Cuando tú verdaderamente tienes comunión con Dios, hablas como Jesús, te expresas como Jesús, piensas como Jesús. La Biblia nos dice, pero ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Sabes qué quiere decir eso? ¿Sabes dónde está la mente de Cristo? ¿Quieres saber dónde está la mente de Cristo? Hermana, hazme un favor. Ponte de pie, Leti. No la cierres, ábrela. Date la vuelta. Ahí está la mente de Cristo. ¿Quieres tener la mente de Cristo? La Biblia dice, ustedes tienen la mente. Es la Biblia. Por eso a veces andamos bien desconchinflados porque no leemos. Porque no leemos. Aprende de mí, no aprende sobre mí. Entonces, quisiera preguntarte, amado del Señor, ¿verdaderamente disfrutas la vida cristiana? ¿La disfrutas? ¿Verdaderamente digieres lo que se te enseña? ¿Lo masticas? ¿Verdaderamente has procesado la idea? Cuando tú te levantas cada mañana y dices, Señor, estoy impaciente y ya quiero ver qué vas a hacer con mi vida este día. ¿Qué cosas maravillosas y hermosas tienes preparadas para mí? Quiero levantarme este día y ver el día maravilloso, el sol hermoso que tú creaste. Quiero levantarme y ver a las personas hermosas que tú creaste con las cuales yo convivo. Quiero ver a esa hermosa esposa que tú me has dado y a esos maravillosos hijos, a mi madre, quiero ver los perritos, quiero escuchar los pajaritos. Señor, estoy
Estoy tan emocionado que no puedo ni siquiera soportar, estoy que no me aguanto de emoción en este día. Así debería ser tu mañana, y así debería ser tu tarde, y así debería ser tu noche, y así debería ser cada día. Y entonces te pregunto, ¿disfrutas de Cristo? ¿O simplemente pasa el día ahí? Pasa el día. Qué bueno que tú cada día digas, hey, hey, conozcan de Cristo, conozcan del Señor, no hay cosa tan fabulosa y tan maravillosa. Pero sabes, hay muchos cristianos, y conozco algunos, que desafortunadamente son miserables, son infelices, no saben nada de la alegría y piensan que para lo único que está Dios es para irse allá a chillar, para traer sus penas. ¿Por qué? Porque no experimentan la vida con Dios. No conocen las riquezas de Dios, las riquezas de Cristo. Entonces, ¿sabes qué es lo que necesitan? Conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo. El día de ayer fuimos ahí al pueblito de mis familiares y me recordé muchas cosas hermosas, ¿verdad? Y de pronto era eso, era esa emoción de que ya vienen las vacaciones, que eso, ay, voy a ir allá con los parientes. Era levantarse temprano, desayunar bien rico, ¿verdad? La comidita ahí, los frijoles puestos en la leña, en el comal, la tía ahí haciendo las tortillas. Vente, mijo, ¿no? Tortillas recién hechas, a mano, calientitas, frijoles de leña, salías, te ibas ahí como chivo loco corriendo por el campo, ahí como Heidi, ¿verdad? Ahí corriendo, y ahí por ahí andaba el abuelo. Y ya te ibas con los primos, ¿verdad? A jugar, qué cosa tan emocionante. Y entonces empezábamos a jugar y se venía la lluvia, porque la temporada de las vacaciones de verano empieza a llover. Y entonces venía la lluvia y ¿qué crees que decíamos? Pues seguíamos y terminamos todos batidos, ¿verdad? Me recuerdo a un primo que estaba todo batido de su ropa y entonces lo agarraron los primos más grandes en un tambo de agua y lo empezaron a meter así para enjuagarle la ropa, ¿no? Entonces todas esas cosas eran verdaderamente emocionantes. Algo así, pero todavía más emocionantes, debería ser nuestro día a día de caminar con Cristo, de estar con Cristo. Entonces, si tú al día de hoy sigues sin disfrutar a Cristo, pues quédate con Cristo para que aprendas de Él, aprendan de mí, aprendan de mí. Hasta que tu vida sea una emoción tras emoción, que sea alegría tras alegría. Así es como debe ser tu vida. Y a veces algunos cristianos pues se agüitan, ¿verdad? Se entristecen. ¿Por qué? Por las dificultades de la vida. Por eso es que Pablo a uno de sus discípulos le dice lo siguiente, mira, segunda carta a Timoteo. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. Entonces Pablo le dice, mira, ya de tanto que te preocupas, ya hasta se te hizo una úlcera en la panza, ¿verdad? Y después te va a pasar como alguien, cuyo nombre no quiero mencionar, que hasta te van a sacar un pollo ahí de la panza, ¿verdad? De tus preocupaciones. Mejor tómate un poquito de vino, ¿verdad? Ahí van a decir, ay, el hermano, fui a la predicación y de lo único que me acordé es que las penas con vino son... No, hermano, no te confundas. No se trata de eso. Pero este joven tenía problemas, tenía una úlcera en la panza, ¿verdad? De sus angustias, de sus preocupaciones. Y también la gente lo criticaba y él se desanimaba. ¿Tú por qué crees que Pablo escribe, no me avergüenzo del evangelio? Porque ¿sabes qué pasaba con Timmy? A veces se avergonzaba del evangelio
Y entonces llegaba con sus cuates de la universidad y no les hablaba de Dios. No estaba en la universidad, pero yo sé que a veces así pasa. Llegaba con los cuates del trabajo y no les hablaba de Dios. Decía, ay, no, es que, ¿qué tal si no me invitan la media torta que me iban a invitar? Porque digo que soy cristiano. Y entonces ahí tienes a Timoteo. Como cualquiera de nosotros. Podemos cualquiera de nosotros identificar con Timoteo, que a veces no hablamos del Señor, o que a veces nos rechazan por ser cristianos, ¿verdad? Y eso a veces nos causa cierta aflicción. Pero Pablo le dice, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo. Comparte nuestros sufrimientos. La vida cristiana, aun cuando es alegría, también trae rechazo. Rechazo de otras personas. Rechazo de aquellos que no quieren aceptar a Dios. De aquellos que no quieren aceptar a Cristo. Pero ¿qué es lo que dice? Tú sigue adelante y no te dejes envolver, no te enredes en este mundo, en las cosas de este mundo. Tú sigue adelante para recibir la corona. Recuerda a Cristo Jesús. Y mira qué es lo que le dice a continuación. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de los muertos. Este es mi evangelio. Cuando tú corres como creyente en esta carrera, es importante que pienses en algo. Cuando era chavalín, hacía varias cosas, ¿no? Ahí en la casa, como lavar los baños, como ir por las tortillas, ahorita no. Luego lo sorprende la ahorita y dice, ay, hacerlo. Pues también hacía la salsa de molcajete, el guacamole. Pero en algunas de esas ocasiones en las que me mandan por las tortillas, ahí va el Martín, ¿no? Bien loco. Vete por las tortillas, y ahí voy. Pero ¿sabes qué? ¿Qué hice en alguna ocasión? Iba corriendo con la vista abajo. Y ahí, como a 4 casas de la casa de mis padres, había una casa en que en la ventana, y en muchas ventanas hacían eso, creo que ya se ha quitado la moda, que le ponían así como una marquesinita, no sé cómo se llama la mugrita esa, abajo de la ventana. Y entonces iba ahí. Y entonces me salió aquello que José le decía, me acuerdo, dijo, mamá, me salió un chipotle. Que me salió un chipotle aquí, pero no un chipotlote. ¿Por qué? Amado del Señor, cuando corres en la vida cristiana, no lleves la vista abajo, para que no te salga un chipotle. Cuando tú corres con la vista en tus pies, te das contra la pared. He visto a más de un cristiano así, rebotarse contra la pared. ¿Por qué? Si escuchaste, he visto a más de uno. Algunos empiezan muy animados y hasta corren. ¡Pum! Después, oye, ¿y el hermano fulanito? El hermano fulanito está... ¿Por qué? Porque se estampó contra la pared. Porque su vista estaba puesta en la tierra, no en la meta ni hacia el frente. Amado del Señor, los fariseos mayugados y sangrantes estaban así porque sus ojos, su vista estaba puesta en la tierra. Y muchos cristianos tienen la vista en la tierra, por eso se dan de tantos zapes, porque la vista no la tienen ni al frente ni arriba. La vista de nosotros siempre tiene que estar al frente y arriba para no toparnos con la pared. Por eso es que la Biblia nos dice, considera, piensa, pon tu vista ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Primero pon la vista en Él y luego corres.
Algunos quieren correr sin poner la vista en Jesús. Pon la vista en Jesús y luego corres. Mira lo que nos dice Números 12:7. El Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levante entre ustedes, yo le hago bendiciones y me revelo a él en sueños. Pero eso no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa, él es mi hombre de confianza. Con él hago cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué Moisés era el gran Moshe, el gran Moisés? Porque a todos los profetas Dios no les habló así, pero con Moisés Dios hablaba cara a cara. Y él era, ¿qué? Mi hombre de confianza. La Biblia dice, él es mi hombre de confianza. Él es fiel. Un pequeño comentario, una aplicación para nosotros. ¿Quieres que Dios te hable? Sé fiel. Sé hombre de confianza, sé mujer de confianza para Dios. Dios muchas veces no nos habla porque no somos fieles, somos infieles. ¿Qué es lo que dice el Señor? Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que no es fiel en lo poco, aún lo poco que tiene le será quitado. Servir a Dios es una bendición, servir a Dios es un honor, servir a Dios es un privilegio. Qué tristeza que a veces algunos no lo reconozcamos y sigamos con los ojos en la tierra. Por eso es bien importante para el escritor de la carta a los hebreos demostrar que Jesucristo es superior a Moisés, porque para el judío Moisés es Moisés, es el hombre de confianza de Dios, es con quien Dios hablaba cara a cara. ¿Con quién más hizo eso Dios? Con nadie. Con nadie. Por eso es que Pablo dice esto. Es más, todo lo considero perdido por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por despierto, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. 2 veces, no fueron 10 ni 5, 2 veces aquí tenemos en esta porción de la Escritura. ¿Qué es lo que dice Pablo? El incomparable valor de conocer a Cristo. Y luego después dice, esa estuvo bien de Chapulín Colorado. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Entonces, en la mente de un gran cristiano tiene que estar conocer a Cristo. No por encimita, considera. Y ya terminamos los primeros 2 versículos. Ahora vamos por los 4 que nos faltan. Y estos los vamos a hacer más sencillos. Aunque podríamos hacer 2 horas más, pero vamos a hacerlo en 5, 4, 3, 2. Venga. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Ándale. Entonces, ¿por qué Jesús es mayor que Moisés? ¿Por qué tiene más honor que Moisés? Primeramente porque él es ¿qué? Apóstol y sacerdote.
Ahora, en segundo lugar, porque Él es el constructor de la casa, porque Él es el creador del universo, Él es el creador de cielo, tierra, Él es el creador tuyo y mío. Moisés no creó nada. Es más, Moisés ni siquiera creó los mandamientos, solo los transmitió. Pero Dios los escribió. El creador de los mandamientos no solamente es Dios Padre, también su Hijo Jesucristo. El creador, el constructor, Él merece más honor. Por eso Cristo es superior a Moisés, porque Él es el creador, Él es el constructor. Continuamos. Moisés, que fue fiel siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y esperanza que nos enorgullece. Mira, de tanta emoción que le dio el hermano, hasta la voz se le cortó. Una cosa tremenda. ¿Por qué Jesucristo es superior a Moisés? Porque Moisés, aunque es el hombre de confianza de Dios, es siervo. Es siervo. Y ahora, ¿qué es más digno? ¿Qué es superior? ¿Tu siervo o tu hijo? Hace un ratito nos tardamos mucho en algo que parecía la introducción, pero nuevamente tenemos que tener la mente pensando en cómo piensan los judíos. Por eso la importancia de decir, considera, a ver, échale coco, échale cerebro. Es superior el hijo que el siervo. Y él es el hijo que está al frente de la casa de Dios. Él es el hijo que está al frente de la casa de Dios. ¿Qué será superior? ¿El mayordomo o el hijo? El hijo. ¿Qué será mayor? ¿La ama de casa o el hijo? El hijo. El hijo es superior en la casa. No el mayordomo, no, el mayordomo no va a estar por encima del hijo. La ama de casa, la ama de llaves, no está por encima del hijo. El hijo es superior en la casa. Es superior en la casa. Pero mira qué cosa tan hermosa y maravillosa nos dice aquí. ¿Y cuál es la casa? Chispas. Nosotros. Efesios 2. Porque Cristo, en nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el modo de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Entonces Cristo ha hecho un solo pueblo, una sola casa, la casa de Dios. Nosotros, versículos 19 y 20. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Nosotros somos la casa. Cómo nos encanta cantar, ¿verdad? Esa alabanza. Y cómo construir una habitación, ¿verdad? Pero mira, nosotros ya no somos extraños, no somos extranjeros, somos conciudadanos de los santos, somos miembros de la familia de Dios. Entonces, el cristianismo es superior al judaísmo. El cristianismo es superior al judaísmo porque allá eran pueblo. Nosotros somos familia. Somos hijos. Somos hijos de Dios. Somos santos. Somos la casa de Dios.
Somos el templo del Espíritu Santo. Por eso la importancia de cuidar nuestros ojos. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. Lo cantamos aquí en más de una canción. Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Nosotros somos esa casa de la cual el Señor Jesucristo está por encima de la casa. Y esta casa no solamente es una casa, sino un edificio, un gran edificio, en el cual el fundamento, el cimiento, la piedra angular es Jesucristo. Y después de que tienes un gran cimiento, un megacimiento, has de saber que si tú quieres construir alto, el cimiento es grande. Si tú quieres construir chiquito, pues un cimientito, ¿verdad? Como los que luego ponen aquí de 20 centímetros. Para una casita chiquis. Pero para hacer un edificio grande, el cimiento es grande. ¿Y sabes qué? El cimiento es infinito, porque el cimiento es Jesús. Después de ese cimiento tenemos unas columnas, que son los apóstoles y los profetas. Y después tú y yo somos another brick in the wall. ¿Ah? Somos otro ladrillo en la pared. Es lo que somos. Tú y yo estamos ahí, juntos como familia, unidos. ¿Y sabes cómo es que los ladrillos se unen? La Biblia nos dice que por medio del mejor adhesivo. Está en la Biblia. ¿Sabes cómo se llama? El amor. El pegol entre un ladrillo y otro, el pegol entre tú y yo, es el amor. Eso es lo que dice la Biblia. Y continuamos, mira, segunda de Pedro. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios, al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y luego a través de Juan escuchamos esto. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesucristo es superior a Moisés porque Jesucristo es el Hijo. Jesucristo es el Hijo. Jesucristo es la piedra viva sobre la cual nosotros vamos siendo construidos. Juan 5:46. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Que los va a acusar es Moisés, el que tiene puestas sus esperanzas. Si me creyeron a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer a mis palabras? Jesucristo es superior a Moisés porque Moisés escribió de Jesucristo. Pero no solamente Moisés escribió de Jesucristo. Por eso, como lo vimos antes en Hebreos 1, y esto es lo que el Señor Jesucristo dice a sus discípulos después de resucitar. ¿Qué torpes son ustedes? Les dijo. Ustedes no, ¿eh? ¿Y qué tardes de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenían que sufrir en Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explico lo que se refiere a él en todas las escrituras. Les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Entonces Jesucristo no solamente es superior a Moisés, sino que Jesucristo es superior a todos los profetas, porque todos anunciaban a Cristo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a los profetas, Cristo es superior a Moisés, porque de él se habla en todas las escrituras. Juan 6:39. Y esta es la voluntad que me dio, que ya no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Amén. Cristo es superior a Moisés porque nuestra esperanza es en la resurrección. ¿Y por qué confiamos en la resurrección? Porque así como Cristo resucitó, porque Él promete que también nosotros resucitaremos. Gloria, aleluya, ¿verdad? Hasta está en un canto que me encanta.
Cristo, por lo cual es superior a Moisés. Hermoso, ¿eh? Yo sé que ustedes no se quieren ir, pero lástima que terminó la predicación de hoy. Vamos entonces a orar, dando gracias al Señor por esta predicación. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por el Señor Jesucristo. Y te suplicamos también, amado Padre, que pongas en cada uno de nosotros ese deseo, ese anhelo fuerte e intenso de conocer más y más y más a Cristo Jesús. Ese gozo de tenerlo como fiel sumo sacerdote. Ese gozo de saber que hay una persona que nos comprende, que nos entiende, que fue hecho como nosotros. Señor, no tenemos a un Dios que no entiende lo que es el hombre, porque tú nos creaste. Pero no solo eso, el Señor Jesús se identifica con nosotros al ser puesto en este mundo, Señor. Gracias te damos y te suplicamos que nos ayudes a aprender de Él, a ser como tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque nos dejas saber, nos revelas a tu Hijo. Bendito seas, Señor. Ayúdanos, por favor, a mantenernos fieles, firmes, fuertes, estables en la fe, en ti, Dios Padre, en Cristo Jesús, y confiamos en el poder de tu Santísimo Espíritu para poderlo conseguir. Amén.